Vamos a seguir con el estudio del libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 34. Vamos a estar viendo versículos del 1 al 31, el capítulo completo. El título que le puse al sermón: la necesidad de buscar la guía de Dios. Y podríamos decir la necesidad de no buscarla también. Podríamos agregar eso. Quiero tocar esta historia y hacerlo con temor, con respeto, porque ahí estaba hablando antes con unos hermanos que es una historia oscura, que vamos a ver ahora, triste, pero Dios permitió que esté registrado en su palabra, con un propósito de que nosotros podamos tomarlo como ejemplo y que podamos aplicar a nuestra vida para no hacer lo mismo. Pero lo voy a hacer con temor, con respeto. Le pido que estén orando por mí, porque bueno, es un tema delicado y quiero hacerlo con el mayor respeto que se merece la Iglesia, primeramente Dios. Así que en modo de introducción vamos a decir esto: Dios nunca se desentiende del hombre. Es siempre Dios el que busca al hombre. Es siempre Dios buscando al hombre. En primer paso, ¿se acuerdan cuando empezamos el libro de Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron, hubo represalias de parte de Dios. Dios los expulsó del huerto del Edén, pero a su vez no los dejó solos. Podríamos haber dicho, Dios los dejó que ellos hagan su vida. No. Dios los expulsó, las consecuencias del pecado había que pagarlas. Dios los expulsó, pero a su vez Él no se desentiende de ellos. Dice que Dios le hace unas vestiduras con unas pieles, hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre que tipificaba que Cristo iba a morir también, que tenía que haber un derramamiento de sangre para redimir a la humanidad. Les dijo las consecuencias del pecado, ¿cuáles serían? Entró la maldición, el pecado, la muerte, el infierno. Pero Dios les habla que vendría de su simiente un Salvador, que vendría el ungido. Es lo que estamos viendo ahora en toda esta historia que estamos desarrollando. El propósito de Dios es mostrarnos que Él es soberano y tiene el control de la historia, y que Dios está trabajando en todos estos capítulos que fuimos viendo con un propósito: formar esa simiente. De esa simiente tendría que venir el Cristo, el Redentor, pero siempre con las consecuencias de la humanidad, del pecado, de la maldad. Haciendo un repaso, no voy a empezar con el capítulo 1, ¿no? Pero haciendo un repaso de la historia, vemos cómo el hombre se rebela siempre en contra de Dios. La Torre de Babel, me voy a enfocar ahí, cuando Dios le dice que ellos se tienen que esparcir por la tierra, multiplicarse. Ellos quieren construir una torre, crear un nuevo orden mundial. Están en desobediencia, en rebeldía en contra de Dios, lo cual Dios no permitió, como ya lo vimos. Después vemos la maldad del hombre en extremo, cuando Dios envía un castigo, el diluvio, y solamente Noé y su familia se salvó. Vemos también la soberana elección, su gracia, que por medio de la simiente de Abraham, cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, que era un pagano, Dios lo llamó. Podía haber llamado a cualquiera. Abraham no tenía nada que fuera de atractivo para Dios, como no lo tenemos nosotros, pero Dios lo llama. También vemos que después aparece su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, recibe la misma bendición de parte de Dios. Luego aparece Jacob, donde estamos ahora, también recibe las promesas de Dios. Así que ahora nos vamos a enfocar en esta historia. Génesis capítulo 34, del 1 al 31. Vamos a leer toda la historia, después yo la voy desarrollando en 4 partes.
El título dice la deshonra de Dina. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Versículo 6. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella. Tomad en ella posición. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme a la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas. Perdón, me fui de acá. Por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Versículo 17. Mas si no prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda su casa. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos por mujeres y le daremos las nuestras, sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros solamente. Convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Versículo 27. Los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos
a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en su casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Es una historia difícil, oscura, pero Dios quiso que quede registrado, como dije antes. Antes, lo primero que quiero decir es esto: que las consecuencias de obedecer a Dios a medias siempre van a traer consecuencias dolorosas y desastrosas a nuestra vida. Lo podemos ver en Jacob. Dios nos está hablando esto. Cuando nosotros intentamos obedecer a Dios a media, va a traer dolor, va a traer mucha tristeza a nuestro corazón, a nuestra familia. Jacob obedece a medias. Génesis 33, 18, ¿se acuerdan cuando Jacob vuelve y se encuentra con Esaú? Dios en su gracia permite que Esaú no le haga nada. Se reconcilian y le dice Esaú que lo siga, y Jacob le dice que lo va a seguir, y se vuelve. No lo obedeció, se vuelve. Vemos que Jacob se fue a la tierra de Siquem, pero no solamente se fue a la tierra de Siquem. Dice que plantó el campamento enfrente de la tierra de Siquem, que eran los cananeos, donde ellos no debían estar. Ese fue el primer error, la desobediencia, obedecer a Dios a medias. No buscó la guía de Dios, y ahora vamos a ver las consecuencias de no obedecer. Hay un versículo que dice: porque sembraron viento y cosecharon tormenta. Está en Oseas 8:7. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre siembre, va a cosechar. Dice: no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. No podemos obedecer a Dios a medias. Esta triste historia está puesta para nuestra enseñanza. A mí me puso muy nervioso, estoy nervioso, pero a su vez, con la gracia de Dios, la vamos a ir desarrollando con respeto. No obedecer, no hacer nada y mantenernos pasivos delante del pecado trae problemas. Podemos ver la pasividad de Jacob cuando leímos. Pasividad quiere decir que yo veo que hay problemas, que hay pecado en mi vida, y yo no hago nada, me mantengo pasivo. Vinieron muchos problemas. Ahora vamos a desarrollar la historia. Lo dividí en 4 partes. La primera, la deshonra de Dina, versículos del 1 al 7. La 2, parte 2, la falta de arrepentimiento y petición de Hamor y Siquem, versículos del 8 al 12. El 3, el plan de venganza de los hijos de Jacob, versículos del 13 al 24. Y el 4, la matanza de los hombres de Siquem, versículos 25 al 31. Para enfocarnos en la historia, esto ocurre varios años después de que Jacob se instala en Siquem. Así que estamos hablando de que Dina se cree, según los historiadores, que tenía entre 16 y 18 años. Ya era una mujer, Dina. Vamos a ver la parte 1, la deshonra de Dina, versículos del 1 al 7, como lo leí recién. Dice que salió Dina, la hija de Lea. Vemos que el autor deja claro de quién era hija, de Dina. Sale de su casa a ver las mujeres de Canaán, las cananeas. Ese es el primer error. Vamos a ver qué pasa en la historia. Dice que salió sola sin que nadie la cuide. En ese tiempo, una doncella tenía que salir con custodia, con sus hermanos,
Jacob la debía haber mandado: vas a ir a la ciudad, anda con tus hermanos, o lleva a esta gente que te cuiden, que te protejan. Era una doncella. Ese fue el segundo descuido. El deber de Jacob como líder de familia era cuidar la integridad física y espiritual de su hija, de su familia, y no lo hizo. Jacob en ese momento vemos que está pasando por una situación espiritual como que está en decadencia. No quiero hablar mal de Jacob porque el miércoles hablé bien de Jacob y no es que estoy hablando mal ahora de él, pero vemos que volvió el antiguo Jacob de antes. Él no se preocupaba por lo que estaba pasando en el campamento. Jacob debería haber dicho: ¿qué está haciendo mi esposa? ¿Qué están haciendo mis hijas? ¿Cómo están mis hijos? ¿Está todo bien en el campamento? Vemos que no hizo nada. Pensaba en esto: los hombres y las mujeres del mundo no pueden ser el modelo, el ejemplo para los hijos de Dios. ¿Por qué Dina se fue a ver a las mujeres cananeas que representa al mundo? Ella fue a buscar un ejemplo al mundo. Vemos que Dina es atraída por el mundo la atrae. Un sistema engañoso, perverso, antidios. Las mujeres cananeas no debían ser la influencia de Dina, el ejemplo de Dina. Ellos tenían costumbres paganas, liberales. Ellos no tenían reglas. A veces pensamos, lo digo generalmente todos pensamos, que podemos estar en ciertos lugares sin que traigan influencia a nuestra vida. Pero a veces las malas influencias en nuestra vida traen consecuencias. Alguno puede decir, no sé si escucharon esta frase: yo tengo más en común con gente del mundo que con gente de la iglesia. Yo escuché a muchas personas cristianos decirlo: yo tengo más en común con la gente del mundo que con gente de la iglesia, me llevo mejor. Y yo pensaba esto, que cuando pasa eso debe ser que por ahí tenemos más cosas del mundo en nuestro corazón que de Dios. Por eso nos llevamos bien con la gente del mundo, porque no tenemos tantas cosas de Dios en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con las malas influencias. Somos débiles y si nos metemos donde no nos tenemos que meter, corremos el peligro de caer. Alguno puede decir: ¿qué hay de malo en salir a tomar algo la noche? Yo no tomo alcohol, yo puedo salir, no pasa nada. Yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello. Yo salgo a comer, pero a mí no me hace nada estar ahí en el mundo. ¿Y será así que no nos hace nada? ¿Será así que el mundo no nos atrae? No podemos, hermano. Nosotros con nuestra naturaleza caída no resistimos en el mundo. Si nos metemos en el mundo nos va a agarrar, nos va a atraer. La pregunta es esta, porque pensaba esto: no hay nada de malo en salir a tomar un trago, salir a la noche, no hay nada de malo. Pero tenemos que ser sabios y saber dónde nos metemos y en qué lugares nos metemos. Podemos decir: a mí no me hace nada. Y pensaba en esto: yo no tengo que preguntarme si a mí me hace algo o no me hace algo, sino si esto le agrada a Dios, donde yo estoy acá metido. ¿Qué hago yo metido acá en el mundo? ¿Le agrada a Dios? ¿Me ayuda espiritualmente? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Dios nos manda a no conformarnos al mundo y a cuidar nuestro corazón. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios nos manda a cuidar nuestro corazón, hermano. Ahora vamos a ver la consecuencia, lo que pasa cuando nuestro corazón no está dominado, controlado por el Espíritu Santo. El desastre que podemos hacer. Versículo 2. Vemos que Siquem, era un príncipe, ve a Dina
la toma por la fuerza y la deshonra. Era un príncipe. Vemos cómo empiezan los problemas. Versículo 3. Dice que Siquén se enamoró de ella y habló al corazón de ella. Y pensaba en esto, si leemos bien, que dice que él se enamoró, es mentira que se enamoró de ella. Porque si él se hubiera enamorado de Dina, él la hubiera respetado, no hubiera abusado de ella. Él la hubiera respetado, hubiera dicho, esa chica es hermosa, me gusta, voy a hablar con el padre, no la hubiera tocado. Pero fíjense que dice que se enamoró y que le habló, dice que le hablaba. Pero él no buscó una forma respetable de acercarse a Dina, sino que la deshonró. Él no quería casarse con ella, solamente obtuvo algo y la dejó. Pero eran solo palabras, era engaño, él quería estar con ella. Versículo 4, le reclama a Hamor su padre, que era el rey, dice, tómame por mujer a Dina. Los hermanos de Dina se enojaron en contra de Siquem. Vemos que Jacob no hizo nada, el padre no hizo nada. Había que hacer justicia y Jacob no hizo nada. Siquem merecía un castigo, había un castigo. Aún en el lugar donde ellos vivían, merecía un castigo. El versículo 5 dice que Jacob oyó lo que pasó. Muchos podríamos decir, cuando Jacob escuchó lo que pasó, dijo, voy a reunir un ejército, tengo un pequeño ejército, voy a llamar a mi hermano Esaú, que venga con 400 hombres, más los que yo tengo, y voy a hacer justicia por mi hija, por la deshonra de mi hija. Pero vemos que Jacob se mantuvo en pasividad, no hizo nada. Dice, Jacob cayó. Volvió el Jacob de antes. La naturaleza caída, el yo reinando. No hizo nada. No consultó a Dios. Pensaba en esto, el peligro de no buscar la guía de Dios. Su palabra produce pasividad en mi corazón, permitiendo que el mundo y el pecado entre en nuestras vidas. El peligro de no buscar la guía de Dios. Ante la afrenta, la deshonra, el pecado en contra de Dina, su hija, no hubo castigo. El versículo 7, la reacción de los hijos de Jacob no fue pasiva. Vamos a ver lo que pasó. Primero se entristecieron. Era lo que le tendría que haber pasado a Jacob. Se enojaron mucho por la tal vileza en contra de Dina, su hermana. Ellos no se mantuvieron pasivos. Pensaban esto, que el pecado nos debe enojar, nos debe indignar, porque violenta la santidad de Dios. Violenta la santidad de Dios. Pero nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos. Ahora vamos a seguir desarrollando la historia. Pero pasó algo en el corazón de los hermanos de Dina. Ellos se entristecieron, dolor. Me imagino que habrán sentido mucha furia. Vamos a ver la segunda parte. Está los versículos del 7 al 12. La falta de arrepentimiento y la petición de Hamor y Siquem. Ellos se acercan, el rey y el príncipe, a pedirle la mano de Dina, a pedir su mano. Pero en ningún momento piden perdón. Vemos que no hay arrepentimiento. El hijo había deshonrado a su hija, había abusado de su hija, la deshonró. Pero ellos en ningún momento piden perdón. No hay arrepentimiento. Ellos se creen impunes, como que no había pasado nada. Había una actitud de soberbia. Encima piden que le den a Dina, que se la den. Le dice, yo te doy la tierra, empiezan a ofrecer, a negociar. Negocien con nosotros.
Tome nuestras mujeres, nosotros las suyas, seamos un solo pueblo. ¿Se acuerdan que el principio de Dios siempre fue formar una simiente, un pueblo santo que lo siga a Él, pero que no se contamine con el mundo? Podemos ver la mano de Satanás en todo esto, el diablo actuando. Quería que ellos se junten con los cananeos y que se pervertiera la simiente por donde vendría el Cristo. Ellos no podían juntarse con los cananeos, porque se iba a pervertir esa simiente santa de donde vendría el Cristo. Tomaba como ejemplo esto, que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no podemos vivir como el mundo. Nosotros no podemos vivir como el mundo. Dios nos llamó a ser santos. Vemos que Jacob no hace nada. Ellos van a negociar, Jacob no hace nada. No los confronta con su pecado, no hizo nada. Pero vamos a ver lo que pasó, las consecuencias de no hacer nada enfrente del pecado. La parte 3, versículos del 13 al 23, el plan de venganza de Simeón y Leví. Vemos que ellos respondieron con palabras engañosas, dice, los hijos de Jacob. Pensaba esto de quienes aprendieron a engañar ellos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que significa Jacob? Engañador, suplantador. ¿De dónde aprendieron ellos a engañar? Todos ellos crecieron viendo lo que hacía el padre, cómo engañaba. Dice que ellos respondieron con palabras engañosas. Los hijos de Jacob le dicen que se circunciden, como leímos la historia, y que ellos iban a tomar las mujeres de ellos y ellos podrían tomar las suyas, y que serían un mismo pueblo, y que le iban a dar a Dina. Siquén y Hamor aceptan la oferta. El pecado de los hijos de Jacob es este. Ellos profanaron, utilizaron un pacto sagrado de parte de Dios, porque venía de parte de Dios el pacto de circuncisión, para engañar y para tomar la justicia por sus manos y para asesinar. Ese fue el pecado, el gran pecado de ellos. Usar algo santo, sagrado de Dios para engañar y para asesinar. Vemos la falta de temor y reverencia a Dios. Vemos que Siquén, el príncipe y Hamor, convencen a todo el pueblo de las ventajas de hacer pacto con ellos. Pero hay algo interesante que Hamor y Siquén, no sé si se dieron cuenta, pero ellos en ningún momento dicen del abuso, de la deshonra. Ellos dicen, vamos a pactar con ellos, nosotros nos vamos a quedar con su ganado, con sus cosas, pero en ningún momento hablan del abuso. El pueblo jamás se enteró. Entonces los convencen. El pueblo acepta el pacto de circuncisión. La parte 4, versículos del 24 al 31, la matanza de los hombres de Siquem. Los hombres, versículos 24, 25 y 26, los hombres al circuncidarse estaban vulnerables, dice que ellos no se podían defender, estaban vulnerables. Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de sangre de Dina, mataron a todos, dice, tomaron su espada, dice, y mataron a todos los hombres del pueblo. A todos los hombres del pueblo. El peligro cuando tomamos la justicia por nuestras propias manos. Sí había que hacer justicia, pero vemos cómo las cosas empiezan a salir de las manos. Mataron a todos los hombres. Dice, no venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Nosotros no nos está permitido por Dios vengarnos, porque nosotros cuando tomamos la justicia por nuestras manos, porque hay maldad en nuestro corazón,
nos vamos a exceder de lo que tenemos que hacer. Ellos mataron a todos los hombres. El versículo 26 dice que liberan a Dina. Pensaba en esto, que Dina estaba retenida, estaba secuestrada en casa de Siquem. Y es increíble que Jacob, su padre, no hizo nada. La tenían secuestrada. El líder de familia no fue al rescate de su hija. No lloró por lo que le hicieron, que era lo más normal, que un padre se acerque a su hija. No la consoló, era lo más lógico. Jacob estaba en su peor momento, podemos decir, en su peor momento. Y pensaba en esto, el mismo corazón que tiene Jacob es el mismo corazón que tenemos nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar. No guardar la palabra de Dios endurece nuestros corazones y nos hace insensibles a los problemas de las personas, a las tragedias de las personas. No guardar la palabra de Dios endurece nuestros corazones. Jacob vemos que estaba cegado totalmente. Versículos 27 y 28 y 29 dice que saquearon el pueblo. No solo asesinaron a todos los hombres, sino que saquearon el pueblo. La venganza despertó la codicia y la avaricia. ¿Qué tenía que ver la venganza, la justicia con empezar a robar, saquear, como unos vándalos que hicieron eso? Vamos a ver lo que despertó. La venganza despertó la codicia. Dice que todos los hijos de Jacob saquearon el pueblo. Y no solo eso, dice que se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños. El límite, la frontera que tenían, la cruzaron y fueron mucho más allá. Asesinaron a los hombres, a todos, robaron. Y no solo eso, sino que secuestraron a los niños y a las mujeres. Increíble, increíble. El peligro oculto es este también. No solo que ellos violentaron la palabra de Dios, violentaron a un Dios santo, pero el peligro oculto es este. Dice que también ellos agarraron y tomaron las joyas del pueblo, saquearon al pueblo, y cuando ellos saquearon al pueblo, se llevaron los ídolos del pueblo. Se llevaron las estatuillas, se llevaron los aretes, que eran ídolos. Miren las consecuencias de obedecer a medias a Dios y de querer tomar la ley por nuestras manos, la justicia. Ellos se llevaron todo, pero llevaron todo eso al campamento. Al campamento de Dios llevaron eso. Entró la idolatría al campamento. La idolatría entró. Robaron mujeres cananeas, ellos no tenían que estar con las mujeres cananeas. Estaba prohibido, pero ellos lo hicieron. Versículo 30. Jacob, en vez de confrontar a sus hijos, decirle, ustedes profanaron el pacto sagrado de Dios y nosotros pecamos en contra de Dios. Yo pequé en contra de Dios porque yo no hice nada, no fui un líder de familia, desobedecí a Dios, me fui, armé el campamento enfrente de una ciudad pagana y miren todo lo que trajo. Desgracia, deshonra, sangre. Ustedes se rebelaron en contra de Dios, yo me rebelé en contra de Dios. Está mal lo que hicieron. Era lo lógico. Pero vamos a ver lo que dice. ¿Saben lo que dijo? Jacob dijo, me habéis turbado con hacerme abominable delante de estos pueblos. Volvió el Jacob de antes. El yo sigue al mando. Él dijo, me van a atacar y me van a destruir a mí y a mi casa. A Jacob le importaba lo que le pasaba a él, a su casa, a su campamento. Él jamás los confrontó con el pecado. Jamás. Ni se confrontó él mismo con el pecado. Pensaba lo peligroso y lo perverso que es cuando nuestra carne, nuestro yo, reina.
todo lo que puede pasar. Lo estamos viendo en esta historia. Dice Romanos 8, 2 y 13, dice, deudores somos, no a nuestra carne, sino a Dios. No podemos seguir las pasiones, los deseos de la carne. El yo, reinando, produce dolor y tristeza. Jacob, totalmente negado, los hijos, desenfrenados por la venganza, el odio, despertaron más cosas que había en ellos. ¿Y saben lo que dicen los hijos de Jacob? Versículo 31. Cuando Jacob dijo eso, me habéis turbado, ellos dijeron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ellos le estaban reclamando a Jacob, vos no hiciste nada como líder de familia. Vos no hiciste nada. Nosotros tomamos la venganza por nuestras manos. Jacob no hizo nada. No tomó el lugar de líder. Su casa se llenó de dolor y de sangre, de manos de la venganza de sus hijos. Yo la verdad que cuando leo esto y cuando lo estaba desarrollando, pensaba en esto. Qué malvado que es nuestro corazón cuando no está dominado por Dios, por el Espíritu Santo. Las cosas que podemos llegar a hacer. Es increíble. Jacob no tomó su lugar de líder. Y algunas aplicaciones para nuestras vidas de toda esta historia, lo que pasó, que podemos tomar como enseñanza es esta. No podemos pretender vivir acariciando el mundo y sus deseos, porque trae destrucción y dolor. Lo vemos en la historia. No podemos vivir acariciando el mundo. Segundo, Dios da la vida y Él es el que la quita. Él es el que la quita. Él es el juez, nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos. Ya vimos lo que pasó, lo que hicieron los hijos de Jacob. El sistema del mundo no debe mostrarnos la forma en cómo tenemos que vivir, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos tiene que decir cómo vivir. Querer vivir en el sistema del mundo y ser hijos de Dios es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar nunca. Siempre voy a decir esta frase, el mundo es hermoso. El mundo es hermoso, la naturaleza, todo lo que Dios creó es hermoso. El problema somos nosotros. El problema del mundo no es el mundo, somos nosotros. Pero yo me refiero al sistema del mundo, cuando digo al mundo. Hay que disfrutar del mundo, es hermoso el mundo. Pero el sistema del mundo no nos tiene que decir cómo vivir, sino la palabra de Dios. Las consecuencias de hacerlo trae dolor, perversión y familias arruinadas, destruidas. Lo perverso que es permanecer pasivo delante del pecado. Y esa palabra perverso es muy fuerte, porque es perverso. ¿Qué es perverso? Perverso es todo lo que hizo Jacob. Él se mantuvo quieto, no hizo nada. Él veía todo lo que pasaba, no hizo nada. Deshonra, abuso, asesinato, robo, no hizo nada. Consecuencias, trae dolor. El problema siempre va a ser este y volvemos siempre al mismo problema. De todo esto, lo que pasó, el problema es el pecado. Nuestra naturaleza caída. Pensaba en esto, si no fuera por Jesucristo, Jacob, sus hijos, estarían perdidos y nosotros también. Alguno podría decir, sí, pero Jesucristo apareció después, pero dice la palabra que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Jesucristo murió también por ellos. Estaríamos perdidos. Dios es el Dios soberano.
de la elección, de la gracia, es gracia sobre gracia. Es Él actuando en la criatura, en el hombre. Pensaba también en esto. ¿Por qué Dios dejó este ejemplo para nosotros? Para mostrarnos que el hombre no se puede jactar delante de Dios. Lo que el hombre puede hacer cuando no es controlado por Dios, hacemos un desastre. No nos podemos jactar delante de Dios. ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Ahora podríamos decirlo, ¿no? Con todo lo que hizo, no se lo merece. Pero no se trata si se lo merece o no se lo merece. Dios lo escogió, porque Dios es soberano. Él tenía un propósito con la vida de Jacob, sus hijos, con Abraham, con todos. Pero pensaba que tenemos que buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos, hermano. Alguno puede decir, no, a mí no me va a pasar eso. Nos pueden pasar muchas cosas, hermano, si no buscamos la guía de Dios. Dios dejó este ejemplo de lo que hay en nuestro corazón, de mantenernos quietos cuando vemos el pecado y no decimos nada, de querer vivir en el mundo, querer vivir en la iglesia, no podemos. Yo no puedo ser un cristiano exteriormente cristiano y por dentro yo estoy desesperado por ir a meterme al mundo. No existe. Tenemos que buscar la guía de Dios en todo, porque ya vimos el peligro de no obedecer a Dios. Obedecerlo a medias. Él es santo, misericordioso, paciente. Dice que Él es lento para la ira, pero no dice que no tiene ira. Las consecuencias las vamos a sembrar, pero dice que es grande misericordia. El Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuyo Dios es el Dios de Jacob. Y pensaba en esto, ¿por qué se identifica a Dios con Jacob? Y no dice el Dios de José, el Dios de Moisés, el Dios de Salomón. Porque Dios es el Dios de la infinita misericordia. Él es el Dios soberano, que derrama su gracia sobre las criaturas caídas, su paciencia infinita, pero también es el Dios transformador. Él transforma. Más adelante vamos a ver que Jacob después es otro. Pero las consecuencias de lo que pasó acá, después las vamos a ver más adelante. Es un mensaje de exhortación para nuestras vidas, que busquemos la guía de Dios y no nos dejemos guiar por nuestro corazón, que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Que no nos mantengamos pasivos delante del pecado, que no nos mantengamos pasivos, porque va a traer más pecado a nuestra vida, más dolor a nuestra vida. Cada uno tiene que meditar en su corazón qué es lo que nosotros estamos guardando del mundo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos guardando? Pero tengamos cuidado, hermano. Dios advierte siempre, Dios nos advierte, pero Él es misericordioso y bondadoso. Y Él siguió trabajando en la vida de Jacob, de sus hijos. Pero esta historia es un claro ejemplo de lo que podemos llegar a hacer nosotros sin Dios. Yo lo tomaría así. Y que no negociemos con el pecado. Nosotros los creyentes no podemos negociar con el pecado, porque trae dolor, muerte espiritual y tristeza. Es este el mensaje, y a su vez creo que es un mensaje de amor, porque Dios nos ama y Él quiere que sepamos esto. Para los que no son del Señor, no entregaron su vida a Cristo todavía, dice la palabra que morir sin Cristo es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que te puede pasar, morir. Porque una vez que morimos sin Cristo, no hay segunda oportunidad. No existe el purgatorio, no existe nada. Lo que queda es infierno y condenación eterna. Eso es morir sin Cristo, sin su justicia, sin su amor. Ya no hay una segunda oportunidad, por más de que yo pida perdón.
no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Pero Dios en su misericordia nos llama al arrepentimiento. Si no sos de Cristo todavía, corre a Cristo, pero en arrepentimiento. Y Dios te perdona y te recibe como hijo. Necesitamos un Salvador porque ya lo vimos que somos pecadores. Necesitamos una guía, la guía de Dios, su palabra, su Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos. Así que, hermanos, este es el mensaje. Cuidemos nuestro corazón del mundo. Y sobre todo, como líder de familia, los que tenemos familia, cuidemos nuestra familia y cuidemos la iglesia. Porque todo lo que nosotros traemos a nuestra casa, después lo queremos traer acá, a la iglesia. Cuidémonos.